Se lo prometíamos antes de la pausa, estamos con Álvaro Garcés, quien es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Ustedes saben que el pasado miércoles 16 de noviembre se produjo un intento de fuga allí en el Comcar. Álvaro acaba de presentar el informe al Parlamento sobre lo que pasó y me estabas contando fuera de cámaras que tuviste la posibilidad de llegar incluso cuando se estaba haciendo la recaptura de estos reclusos, ¿verdad? Efectivamente, así fue. Enterado de los hechos, me pareció que era importante estar en el lugar para después poder informar bien al Parlamento. Y puedo decir en ese sentido que el operativo de recaptura, de búsqueda, hallazgo y captura fue muy preciso, muy exacto, y que además el uso de la fuerza, con resultado fatal, con la muerte de uno de los internos, aparece justificado en un contexto de enfrentamiento. Nadie, naturalmente, que desea una muerte, pero cuando esta ocurre es indispensable analizar desde el punto de vista jurídico. Creo que eso es lo primero a mencionar, y lo otro, sin duda se trató de un hecho grave. Hay que ir más o menos 10 años para atrás en el tiempo para encontrar un hecho similar. Pasó hace casi 10 años cuando fueron tomadas de rehenes defensoras públicas y eso posibilitó toda una fuga, en fin, fue muy complicado. Pero creo que hay algunas enseñanzas que han quedado planteadas a partir de estos hechos. La primera es que el tema de las armas de fuego sigue estando planteado, es una dificultad grave, yo creo que marca el punto más bajo de la emergencia carcelaria. Concretamente, contanos cómo se dio cronológicamente esa fuga, ¿cuáles son los detalles? Todo esto ocurrió, como tú muy bien decías, en la tarde del miércoles pasado, miércoles 16, sobre la hora 15:45 aproximadamente. Allí hay un interno que estaba en el módulo 4 y que llegó hasta la zona de depósitos, le avisa a otros 3 con los que previamente había concertado la fuga que era el momento. Los otros 3 salen corriendo, rompen un alambrado sin ser vistos por los policías que están en el puesto medio de vigilancia que separa las dos grandes áreas de Comcar, el área de mayor seguridad y el área delantera. Llegan hasta la zona de depósitos y tienen 3 armas de fuego, 2 de procedencia policial que habían sido denunciadas en su momento como hurtadas, una en 2009 y otra en 2010. Uno de ellos tenía uniforme policial, lo que de alguna manera aumentó el efecto sorpresa. Redujeron a 5 funcionarios que estaban en la zona de mantenimiento y en fin, donde hay algunos vehículos, y a partir de ahí se desarrolla todo muy rápido. Los obligan a subir a los 5 policías a un camión Chevrolet pesado, grande, emprenden la marcha hacia la zona de acceso. Ya la guardia en ese momento los estaba esperando porque había un interno que había avisado que se venía una fuga. Se produce ahí un tiroteo complicado. El primer tiroteo es antes adentro de salir del Comcar, sí, adentro del Comcar. Hay, yo diría, por lo menos 2 grandes tiroteos, dos momentos donde se producen intercambios de disparos y nutridos además. Yo creo que no murió un policía el otro día por azar y por fortuna solamente. Y bueno, en ese momento el camión que iba con el chofer que lo manejaba, uno de los internos en un estribo, el otro en el otro, 3 policías en el medio, 2 policías en la cabina y los otros 2 presos en la caja, perdón. Embiste los 2 portones, no el portón principal por donde hubiese sido imposible huir, embiste el portón lateral, que es un portón accesorio que normalmente no tiene guardia, y bueno, a partir de allí toma hacia la derecha, hacia la zona de Punta Espinillo. Y en menos de 400 metros el camión para porque tenía ya un neumático que se había destruido, uno de los neumáticos por los balazos. Y bueno, y ahí se produce en los minutos siguientes la recaptura de los demás. Uno de ellos, de los internos, cae herido en la cabeza de un disparo y todo ocurrió en un lapso muy breve. Álvaro, ¿por qué muere ese recluso? ¿Qué datos tenés tú? Es una herida de bala en el cráneo, de acuerdo al certificado, con orificio de entrada y de salida. ¿Cómo se produce? ¿Dónde estaba el recluso? Esto fue en el momento que uno de los... es decir, cuando para el camión y queda en la banquina del camino, es el camino Basilio Muñoz que va hacia Punta Espinillo, repito, a menos de 400 metros de la entrada de Comcar, pasando, es decir, si se va desde la ruta 1 hacia el Comcar, 400 metros más, allí cuando queda semivolcado el camión, bajan corriendo los 4 internos y en uno de los intercambios de disparos es que cae herido uno, el fallecido en definitiva, murió 4 horas después, y otro que quedó herido en ambas piernas.
Se decía que ese otro recluso estaba grave. ¿Qué datos tenés? Sí, tenía heridas de cierta entidad. Hasta donde yo sé, ahora está fuera de peligro, pero aún no ha podido declarar en el juzgado. De los 4 fugados, 2 declararon y ya fueron procesados por una serie de delitos. Intervino el juzgado del doctor Valetti. El otro todavía no ha declarado y el restante fue el que falleció. ¿Qué riesgo corrieron, por tu informe, digamos, los que pudiste recabar, los policías que fueron tomados como rehenes, y cómo se da el momento donde ellos logran escapar de esos 4 reclusos que los tenían allí, como los tenían capturados, ¿no? Riesgo real, riesgo de vida. No tuvieron heridas graves, pero la situación fue de extrema tensión. Uno de ellos se lastimó, se lesionó una pierna, una fractura, en el momento que se tira desde la caja del camión. Realmente esto no terminó en algo muchísimo peor, como decía hace un ratito, por el azar y por la fortuna solamente. Pero creo que la gran lección es, hasta ahora, las armas entran, se venden, se compran, circulan, desaparecen, reaparecen, se negocian. Ahora también se utilizan para cubrir a tiros una fuga a plena luz del día. Lo único que falta es que sirvan para matar a un funcionario. Y ojalá no seamos nunca testigos de un hecho de esta naturaleza, pero lo que podría ser la reacción institucional, la reacción de los otros funcionarios, sería de consecuencias desastrosas. Bien. Por eso creo que hay que actuar a tiempo. ¿Cómo entran las armas? Puede ser que alguien de la visita intente ingresar un arma. Es muy difícil que tenga éxito en su posibilidad. Es remota esa chance. Por lo tanto, es casi forzoso concluir que hay algún elemento desleal que ha ingresado las armas, poniéndose en riesgo él, y lo que es más grave, poniendo en riesgo a sus propios compañeros. Policías que son traidores, por decirlo de alguna forma, a sus propios compañeros, porque puede pasar lo que pasó ahora, ¿no? Utilicemos la palabra claramente. Hace 10 años, cuando un funcionario, actuando en forma desleal, ingresaba un arma, a los demás le decían que era un traidor. Y el preso que lo utilizaba era considerado un cobarde. Pero desgraciadamente en los últimos años se produjo una especie de naturalización del fenómeno. Y la situación es inadmisible, es una locura que haya armas de fuego, que haya armas, y mucho peor, que haya armas de fuego en los celdarios. Y el tema es que las armas han entrado por decenas, y es el momento de decir basta a esta situación, no puede entrar una bala más, un arma más. No solo no pueden entrar, hay que recuperar las que ya entraron. Sobre esto el informe va bastante en profundidad. El informe será tratado seguramente en la comisión el próximo jueves, por lo tanto puedo adelantar solamente líneas generales, pero este es tema y materia de lo que hemos informado al Parlamento. Bien, yo te pedí para hacer una pausa, después vamos a hablar sobre las características de los presos que fugaron, cómo está el COMCAR hoy y qué pasa justamente por qué de repente en las requisas no se puede encontrar todo ese armamento que ha ido ingresando con el tiempo, y muchas veces armas que tienen, incluso como en este caso se pudo detectar, un origen policial, ¿no? Lo que agrava incluso más la situación. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.